Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes en esta mañana. Vamos a tener una breve oración para comenzar en este tiempo. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta mañana que tú nos has dado. Señor, en tu infinita gracia y misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, tú nos permites reunirnos aquí en tu iglesia, Padre, para alabarte y glorificar tu nombre por medio de los cantos, Señor, por medio de nuestras ofrendas, por medio de la lectura de tu palabra, Padre, y también en este tiempo por medio de la exposición, Señor, de tu santo consejo. Padre, reconocemos que este servicio, Señor, ha sido imperfecto. Señor, nuestras mentes han divagado, nuestras mentes no han estado enfocadas en ti, Señor, en toda y la única adoración que sea para tu nombre, sino que hemos estado pensando en cosas vanas, Señor, en cosas que queremos hacer más tarde. Pero Padre, perdónanos porque nosotros, Señor, realmente no te hemos amado como debemos. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, pero también reconocemos que por los medios de tu Hijo, Señor, por los méritos de nuestro amado Salvador, podemos acercarnos a tu trono de gracia, Padre, en este tiempo. Señor, y ahora que estamos delante de ti, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, quien es nuestro ayudador, Padre, que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y tu palabra pueda ser clara, podamos ser exhortados, Señor, animados, fortalecidos, pero Padre, también a ver aquellas cosas que debemos vivir de acuerdo a tu santo consejo. Padre, bendice este tiempo y bendice a mis hermanos aquí también presentes, que todo lo que hagamos en este tiempo sea para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo los invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. Realmente vamos a ver el mandamiento 2 el día de hoy. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Semanas atrás estuvimos viendo lo que era una introducción a los mandamientos y también acerca del primer mandamiento. Y una de las cosas que vimos respecto a la introducción, a por qué es importante conocer la ley de Dios y en algunos casos siempre tenerla presente delante de nosotros, es porque así sabemos lo que Dios exige de nosotros. Saber el contenido de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Pero ¿de qué nos sirve? ¿Cuál es su utilidad? Y eso entonces, conocer lo que dice la ley de Dios nos va a ayudar, a la redundancia, a cómo vivir de una manera cristiana. La última vez respecto al primer mandamiento, que nos habla de no tener dioses ajenos delante de nosotros, no tendrás dioses ajenos, delante de mí, dice el Señor. Había citado el Catecismo de Heidelberg, donde dice que este mandamiento, que si yo deseo la salvación de mi alma, debo huir de toda idolatría, hechicería, encantamiento, superstición e invocación de santos y cualquier otra criatura, y que yo debo reconocer o debo conocer que solamente existe un Dios. Y vimos algunas otras cosas más respecto también al primer mandamiento. Pero entrando el día de hoy en estos versos del 4 al 6, directamente el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de ello o de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, y no te vas a inclinar a ellas, ni las vas a honrar.
Es interesante porque Heidelberg, la pregunta 95, dice que no representemos a Dios por medio de ninguna imagen o figura y que solamente le debemos rendir culto y honra a Él como lo ha establecido su palabra. Y eso es clave en esto, como lo ha establecido en su palabra, no como me parece o como yo quiero o como me hace sentir. Así que aquí una de las cosas importantes es qué nos dice la palabra de Dios, qué es lo que Él realmente ha establecido. Para ampliar un poquito respecto a este mandamiento, voy a citar el Catecismo Mayor, la pregunta 108. Pero antes de entrar a eso, lo que nosotros primeramente nos viene a la mente, que no debemos tener o no hacer imagen, lo primero que viene a nuestra mente es no crear, no tallar una estatua o un muñequito y digamos esto es un Dios o esto es Dios. Esa es la primera imagen que viene a nuestra mente. Pero cuando ahora sí vemos lo que nos dice o amplía el Catecismo Mayor en la pregunta 108, dice cuáles son aquellos deberes exigidos o deberes requeridos en el segundo mandamiento, y vamos a ver algunos. Y dice, los deberes requeridos en el segundo mandamiento son recibir, observar y guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas, tales como Dios lo instituyó, ¿dónde? En su palabra, y con especialidad la oración y las acciones de gracias en el nombre de Cristo, el oír, leer y predicar la palabra, la administración y recepción de los sacramentos, el gobierno y disciplina de la iglesia, el ministerio y sostenimiento de los mismos, ayunos religiosos, jurar por el nombre de Dios y hacer votos a Él, así como también el desaprobar, detestar y oponerse a todo culto falso y cualquier cosa o cualquier manera de idolatría. Así que lo primero dice, recibir, observar y guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas como han sido establecidas en su palabra. Si usted brinca unas páginas conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Versículo 46. Voy a leer el 45 y el 46. Dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a Israel o a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué tenemos aquí delante de nosotros? Dice, tenemos un mandato de poner en nuestros corazones lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y es interesante, porque la Nueva Versión Internacional, cuando dice aplicarla, lo traduce medita en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Es un mandato. Y esto es algo que dice que debe ser transmitido de generación en generación. Resulta un poco irónico. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y versículo 20. Y si esto fuera una clase, usted sabría de qué versículo me estoy refiriendo y ustedes responderían al unísono, la gran comisión. Pero acompáñenme a ver lo que dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice así, versículo 19 del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mando, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y termina el Evangelio y dice amén. Cuando nosotros usamos este tipo de versículos, siempre lo enfocamos acerca de ¿qué? Para enfatizar, para exhortar y para animar a todo el mundo a decir, debemos evangelizar. Y está bien, debemos cumplir con ese mandato. Hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sin embargo, eso no se queda en Mateo 28, 19. Dice, bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enséñales que guarden todas las cosas. Todo lo que yo he mandado. Hay una consistencia en lo que dice Deuteronomio y es totalmente un paralelo con lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 28. No hay contradicción. Aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. El mandato de predicar el evangelio, mi querido hermano, y hacer discípulos para enseñarles a los hombres, mujeres y niños a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. No es una sugerencia. No es que si a usted le parece y le conviene o si a mí me gusta o no. Es un mandato. Para aquellos que quieren profundizar un poco más y ven acerca de la teología de pactos, aquí está bastante claro. Padres deben enseñar, debemos enseñar a nuestros hijos cómo vivir de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. Es más, Deuteronomio 6 lo dice, oye Israel, enséñales a amar a Dios, enséñales acerca de la ley. Dice, escríbelas por todos lados, ponle en la frente, en las manos. Pero por otro lado, algo interesante pero triste es que hoy día muchos padres cristianos se enfocan más en cómo entretener a sus hijos que enseñarles la palabra de Dios. La desobediencia de los hijos hacia los padres o hacia adultos, aquellos que trabajan en escuelas, la falta de respeto hacia los maestros. ¿Sabe por qué es? Porque hay un descuido en los mandamientos del Señor. Por otro lado también, adultos que menosprecian a los más jóvenes, muchachito, jovencito, tú no sabes nada. ¿Dónde ha quedado la dignidad humana? ¿Dónde ha quedado ese respeto del uno al otro, tanto de los niños hacia los adultos y los adultos hacia los más jóvenes? ¿Sabe por qué? Porque no hemos estado confrontados a la ley de Dios. Porque creemos que nosotros somos nuestra propia ley, que somos autónomos y nosotros decimos y hacemos como queremos. Debemos exponer niños y jóvenes y adultos a lo que nos dice el Señor, a aplicar su palabra en nuestras vidas. Pablo le dijo a Timoteo, acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 13. Le dio un mandato muy importante a Timoteo. Versículos 13 y versículo 14 del capítulo 6. Te mando, Timoteo, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo?
Verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, guarda el depósito de la fe, guarda eso que te ha sido encomendado. ¿Quién le dio eso a Timoteo? Su mamá y su abuela. Le transmitieron el mensaje del Evangelio. Sí, era el Antiguo Testamento, pero era el Evangelio a Timoteo. Guarda el depósito. La iglesia debe tener presente que su llamado, mi querido hermano, y mi llamado es a seguir en la doctrina que nos ha sido dada por nuestro amado Salvador y también que fue transmitida por los apóstoles. ¿Saben? Algo preocupante hoy día. Hay una proliferación de todo tipo de iglesias hoy día y también hay una especie de un resurgir reformado que realmente no tiene nada de reformado, es cualquier otra cosa. Pero el púlpito no es para hacerse un nombre, no es para buscar protagonismo, no es tampoco porque mi meta personal es llegar a este estatus de apóstol, dirán algunos, y ya cumplí mi meta. Por otro lado, recuerdo no hace mucho cuando una persona dijo, gracias a Dios, que ya a mis 30 años hice mi PhD. Está bien, me alegro, pero hay que tener cuidado, mi querido hermano. No estamos aquí para buscar protagonismo, ninguno de nosotros. ¿Cuál es el mandato? No tener dioses ajenos. No creernos nosotros los dioses y estar usurpando el lugar de Dios. No es al que está delante a quien usted debe mirar, es al Señor. Continuamos con lo que dice en el catecismo y dice, el oír, leer y predicar la palabra, administración y recepción de los sacramentos, el gobierno y disciplina eclesiástica, el ministerio y el sostenimiento del mismo. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Versículo 11 y 12, dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Podemos ver que aquí nos dice claramente que ha sido el mismo Señor que ha establecido un orden dentro de la iglesia. Es decir, que hay hombres capacitados de parte del Señor, pero como le dijo Jetro a Moisés, temerosos del Señor. ¿Cuál es el propósito? Ahí está bastante claro, versículo 12. Dice, el propósito es perfeccionar a los santos para que crezcan en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice Pedro. Ese es el propósito de la estructura o de la organización como el Señor lo ha establecido, o, mejor dicho, su gobierno eclesiástico. ¿Por qué es importante eso? Porque el Señor tiene un cuerpo, no varios cuerpos. La iglesia es parte del cuerpo, pero no la cabeza. Y es una pena
ver también lo que está pasando hoy día. Que muchas iglesias han puesto por encima sus prácticas, tradiciones o la opinión de sus ministros por encima de las Escrituras. Se ha rebajado enormemente la importancia de lo que dice la Biblia. El concepto que nosotros tanto hablamos, y usted lo puede ver en su boletín en la parte de atrás, dice sola escritura. Solamente las Escrituras, no mi opinión. También se menciona, todos somos líderes. Aunque leímos Efesios hace un rato, no, eso de pastor, apóstol, eso no existe. Todos somos líderes porque nuestra generación hoy día dice que somos iguales, así que todos somos líderes. He escuchado también de iglesias que no tienen pastores, cualquier sea el motivo, pero tienen un líder que les dice: nos vamos a reunir el miércoles. Bueno, ya ni hay llamada, ahora todo es por mensaje. Nos vamos a reunir el miércoles, porque la otra semana va a ser el jueves porque yo voy a estar ocupado. Ah, está bien, nos organizamos. ¿Eso qué es, mi querido hermano? ¿Dónde está eso a la luz de las Escrituras? Reuniéndose otro día que ni siquiera es el día del Señor. Vemos que la Biblia, y lo leímos hace un rato, hay un orden establecido de cómo perfeccionar a los santos. No tener dioses ajenos involucra seguir ese orden establecido en la iglesia, incluyendo, mi querido hermano, el gobierno eclesiástico. Pablo enfatiza, y si usted va conmigo cuando estábamos en Timoteo, y va al capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sabe lo que dice Pablo aquí? La iglesia sustenta a sus ministros. No pondrás bozal al buey que está trillando, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. El trabajador merece que se le pague su salario. Así lo traduce la NBI. Pero hay dos cosas importantes aquí, mi querido hermano, en por qué se debe hacer de esta manera. Primero, jóvenes, si tú tienes el llamado al ministerio, presta atención a esta parte. ¿Sabes por qué? El pastor o ministro, o ser un pastor o ministro, es un trabajo honroso. Es una vocación y un llamado de parte del Señor, donde se confía que Él es el proveedor y Él es el sustentador. Esa es una parte de lo que Pablo dice acá. Pero por otro lado, porque hay un mensaje importante que dar, hay un mensaje importante que llevar a todos, aún dentro de la iglesia. ¿Sabe? No sé cuántos hay el día de hoy, no lo digo para empezar a contar, pero hay un alto porcentaje presente aquí que no han creído en el Señor. Hay un mensaje que dar aquí también, no solo con los de adentro, sino con los de afuera. ¿A quiénes entonces estableció el Señor para el crecimiento de su iglesia? El Señor ha puesto, como decía en Efesios, algunos apóstoles, otros profetas,
otros pastores y maestros. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Puede una iglesia como tal ser una iglesia totalmente sin ministros? Si usted lee la confesión, dice: Cristo ha dado a sus ministros, y va desarrollando. Pero por otro lado, capítulo 30 también dice: aquellos oficiales de la iglesia, a quienes se les ha dado las llaves del reino para ejercer disciplina, y empieza a desarrollar también. Evidentemente no. Entonces, una iglesia sí puede estar reunida, pero siempre necesita alguien que alimente las ovejas, alguien que guíe, porque necesita un pastor que está sujeto a un pastor mucho mayor, al gran pastor. Por eso entonces, dentro de este mandamiento es importante mantener el orden que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos reunimos aquí cada domingo es para adorarlo a Él. Continúa en el catecismo y dice: así también como para desaprobar, detestar y oponerse a todo culto falso. Si usted busca en Hechos 17, versículos 16 y 17, vamos a encontrar a Pablo en Atenas. Y dice Pablo que cuando estaba allí, o Lucas va narrando, dice que cuando Pablo vio toda la idolatría que había, dice que su alma enardecía, su espíritu enardecía de ver la idolatría que había allí. Él se indignó de ver lo que estaba pasando en medio del pueblo. ¿Y sabe por qué él podía tener tal indignación? Porque su estima, o por la alta estima y comprensión de quién es Dios, de la santidad de Dios, quién es el creador, sustentador y el todopoderoso. Por eso él se indignó. Dice: ¿cómo pueden ser tan paganos y tan idólatras? Ojalá tuviéramos ese mismo celo por las cosas del Señor. ¿Cuántas veces hemos sido negligentes en permitir que el paganismo y la idolatría entre en nuestros hogares? O gastamos un montón de dinero en ir al cine, sabiendo que hay cosas que no agradan al Señor o que promueven la idolatría. Hemos pecado deliberadamente contra el Señor al no indignarnos por la idolatría que hay. Puede ser que usted piense en estos momentos: yo no entro en esas categorías que tú mencionaste. Yo no voy al cine, yo no veo películas, es más, no tengo televisión. Es posible que usted esté en esa situación. Pero le pregunto: ¿es acaso entonces mejor que los que lo han hecho? ¿Qué de aquellas cosas que ha hecho o que hemos hecho y no debemos hacer, y aquellas cosas que no debemos hacer y hemos hecho? Ahí me confundí. Pero sabiendo que está mal, sabiendo que produce idolatría. Calvino dice que nosotros somos una fábrica de ídolos, y toda cosa que usurpe el lugar de Dios, en este caso, no es solamente crear o tallar, es pensar que su opinión y mi opinión está por encima de las Escrituras. Es idolatría. Nos hemos quedado cortos en comprender que nuestro Dios es santo. Isaías capítulo 6 dice que estaba allí Isaías
Y menciona capítulo 6 en el año que murió el rey Usías. El rey Usías era uno de los reyes buenos. Pero dice, ese año vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y cuando Él se da cuenta de que está delante de la presencia del Señor, Él dice, ¡ay de mí! Permítame hacer esta pregunta, y sé que anteriormente la he hecho. ¿Cómo es nuestra actitud cuando entramos a la iglesia? Cuando empieza el servicio de adoración a Dios, no es a una cruz, no es a un Cristo crucificado, es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien nosotros estamos rindiendo honor y gloria. El que está sentado en el trono, y lo cantamos todos los domingos en la doxología. Y sabe algo, está presente con nosotros. Por eso toda distracción no es válida en el servicio de adoración. Nos encontramos delante de la presencia de Dios. Es fácil vestirse bien e ir a una reunión con el presidente, con su jefe, porque tengo que ir presentable, prestarle atención y decir que sí a todo lo que me diga el jefe. Pero cuando estamos delante de la presencia de Dios, mi mente está allá como los gnósticos, separando el cuerpo del alma. No, mi querido hermano, no se puede. No es válido, mi querido hermano, las distracciones. Hay que enfocarnos en que el Señor está con nosotros. Hay algunas cosas también que están dentro de este mandamiento, son pecados prohibidos. Y en estos días un hermano me preguntaba, ¿no suena contradictorio decir pecados prohibidos si todo pecado no debería ser prohibido? Yo no lo había pensado, pero era válido su pregunta. El tema con eso es el énfasis que se hace al decir pecados prohibidos, porque están incluidos dentro del mandato. ¿Cuáles son esos pecados prohibidos? Todo lo que sea inventar, aconsejar, mandar, usar y aprobar algún culto religioso, por sabio que sea, pero no haya sido instituido por Dios. El hacer alguna representación de Dios, ya sea de todos o de alguna de las tres personas, sea interiormente nuestra inteligencia o en lo exterior por alguna clase de imagen o semejanza de cualquier criatura, toda adoración a ella, de Dios en ella o por ella, el hacer representaciones de deidades falsas y toda adoración de ella o hacer algún servicio pertenecientes a ella, todas las supersticiones engañosas, el corromper el culto de Dios, ya sea añadiéndole o quitándole, sea inventadas y tomadas por nosotros mismos o recibidas por tradición de otros, aun cuando vengan del título de antigüedad, costumbre, devoción, buena intención o cualquier otro pretexto. Y termina y dice, y oposición al culto y ordenanzas que Dios ha establecido. En este punto, en oponerse al culto y ordenanzas que Él ha establecido, acompáñenme brevemente al libro de Hechos, capítulo 13. Versículo 45. Dice así el versículo: pero viendo los judíos la muchedumbre
se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pablo estaba predicando el evangelio. Ellos estaban oponiéndose a lo que Pablo estaba diciendo. Cuando las personas quieren seguir en sus prácticas erradas, antibíblicas, o en algunos casos introducir conceptos novedosos dentro de la iglesia, incluyendo cosas que, obviamente, si es algo novedoso va a contradecir lo que diga la Biblia, pero contradiciendo abiertamente lo que establece la Biblia, vamos a ver que la actitud de muchas personas es exactamente igual como vemos aquí en Hechos 13:45. O sea que se enardecían, querían matar a Pablo. El Señor nos ha dado a todos nosotros una capacidad muy grande de ser creativos. De repente usted puede ser mucho más creativo que yo, pero todos tenemos esa capacidad de creatividad. Si usted me pide que le haga un dibujo vamos a decir, de la iglesia, yo le voy a poner puros hombres con palitos. Hasta ahí llega mi capacidad. Pero hay otros que son mucho más ingeniosos, que van a llenar la iglesia de toda clase de cosas, pero añaden cosas que se oponen a las Escrituras. Y cuando uno lo denuncia, no sé si a usted le ha pasado, cuando lo denuncia o se opone a ese tipo de prácticas antibíblicas, lo primero es, lo miran mal, y después el siguiente paso es, lo van a ofender, lo van a insultar y le van a decir, es que tú no conoces la Biblia, tienes falta de amor. Esa es la clásica. Cuando están en desacuerdo con usted, le dice, tiene falta de amor. Pero Pablo y Silas, a pesar de todo lo que estaba pasando, ellos fueron fieles al mensaje, fueron fieles a lo que tenían que hacer, predicar el evangelio. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron expulsados de la ciudad. Nosotros debemos tener mucho cuidado, mi querido hermano. Debemos tener cuidado de no ser novedosos, de no andar innovando, porque podemos caer en algún error totalmente contradictorio. Haga la redundancia, un error es contradictorio a las Escrituras. Pablo dijo allí en Hechos, era necesario hablarles primero la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos tener primero la palabra de Dios, tener nuestras mentes cautivas a los santos escritos para no caer en errores. Por eso debemos recordar que nuestra adoración está sujeta a Dios. Si usted busca en su boletín, en la parte final, después de la doxología, abajo, que posiblemente usted nunca lo ha visto, dice, toda adoración debe ser hecha solamente a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no a imágenes o no a los santos. Porque estamos sujetos a la palabra de Dios. Dentro del mandato, podemos volver a Éxodo. Hay un tema importante. Y es que versículo 6 resalta lo que dice este mandato. El mandato, versículo 4 y 5, pero el 6, o como lo dice en el catecismo, razones anexas.
o cosas que aumentan o resaltan lo que está diciendo el mandato. ¿Cuáles son esas razones anexas? La pregunta 110, usted la puede buscar. Pero dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación, a los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y guarda mis mandamientos. Y después de eso dice: y son por lo tanto, es decir, aquellas razones anexas, dice, es reconocer la soberanía y propiedad que Dios tiene sobre nosotros, el celo ardiente que tiene por su propio culto, su indignación vengativa sobre todo culto falso, por ser un libertinaje espiritual, repuntando a él, a los quebrantadores de este mandamiento, como personas que le odian y amenazándolos con castigarles, tanto a ellos como a sus generaciones, y estimando a los que lo guardan fielmente como a personas que le aman y cumplen sus mandamientos, a las que promete misericordia tanto para ellos como para sus generaciones. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 y 4. Vamos allá brevemente. Aquí el apóstol Juan nos habla de ese énfasis, de aquella soberanía y propiedad que Dios tiene sobre nosotros. Dice versículo 3 y versículo 4 de Apocalipsis 15: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. 3 cositas breves que menciona el libro de Apocalipsis. 1, la adoración es totalmente a Dios. 2, Él es el Rey y por eso se le adora. Y 3, ¿sabe lo que dice? Todos van a adorar. Todos vendrán delante de la presencia del Señor y van a adorar. Sí, Apocalipsis está hablando aquí de que los creyentes van a estar delante de Él y todas las naciones van a venir. Todos deben reconocer que Él es Jehová fuerte y celoso. Es reconocer su grandeza. Él es el Todopoderoso y que reina no solo en la iglesia, sino también en el mundo. Usted y yo sabemos que el mundo rechaza al Señor. Pero ahora la pregunta es: ¿eso quedará de esa manera siempre? ¿O verdaderamente pueden rechazarlo de esa manera? Yo recuerdo cuando era más joven y compartía con algunos compañeros, de los pocos con los que hablaba en mi escuela, me decían: yo no tengo interés en eso. Cuando esté en la cama, antes de morirme, yo creo en Cristo. Bueno, él no sabe si va a estar en cama. Pero el tema acá es: ¿puede un hombre verdaderamente rechazar de esa manera? No quiero saber nada de Dios, pensará alguno. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Después de que explica majestuosamente quién es Cristo, dice: toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. O como lo dice el credo de los apóstoles, dicen: Él es el Dominum Nostrum, Él es nuestro Señor. Todo el mundo va a caer delante de Él, de rodillas, y reconocer quién es Él. La iglesia, en mayúscula, puede decidir cómo quiere hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios.
No puede. Iglesia de Balboa, ¿podemos tomar decisiones sin consultar al Señor? Debemos temerle, debemos reconocer que solo a Él y glorificar solo su nombre. Como mencioné hace un rato, no olvidarnos que Él está presente con nosotros y que Él es santo y puro. Y usted y yo estamos en proceso de santificación y nuestra mente no puede comprender la pureza, la majestuosidad de Dios, porque nunca hemos visto algo totalmente puro y sin pecado. Predicamos el Evangelio por dos cosas: cómo debemos vivir usted y yo como cristianos, pero predicamos el Evangelio porque hay un mundo que necesita escuchar de la salvación en Cristo. Y hay muchos dentro aquí de esta iglesia que tienen que reconocer, que tienen que venir a Él y decirle: Señor, yo no puedo acercarme a ti, yo estoy condenado. Y Él mismo dice: venid a mí, todos los sedientos, todos los hambrientos, y yo los voy a saciar. Por eso predicamos el Evangelio. Estimando, dice también de las razones anexas, a los que guardan fielmente como a personas que le aman y cumplen sus mandamientos, y le promete misericordia, tanto a ellos como para sus generaciones. Deuteronomio 5:29, te lo puede buscar después. Pero es algo que leímos con respecto a Deuteronomio 32, que leímos con respecto a Mateo 28, que es citado en Deuteronomio 6, del 4 al 6. Nos manda a guardar la ley del Señor, a vivirla. Pero el mandato no es solamente a guardarlos, amarlos y vivirlos, sino que deben estar perpetuamente delante de nosotros y de nuestros descendientes. Y si usted no los tiene, compártalos con sus sobrinos. Pero esa es la manera que debe ser. Todos tenemos la responsabilidad como padres de encaminar a nuestros hijos. Usted no le daría un chicharrón a un bebé, ¿cierto? No dañe a sus hijos. Es cierto, la iglesia tiene una escuela dominical, está bien, pero la responsabilidad de enseñar a los hijos no es de la escuela dominical, es de los padres. Debemos poner en práctica, debemos estar siempre prestos a tener la ley del Señor por delante de nosotros, temerle. ¿Sabe lo que dice Proverbios 4:22? Dice que nuestra mirada debe ser hacia adelante, recto, no desviar nuestra mirada hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sabe por qué? Porque debemos andar por el camino de la vida, por el camino de sus preceptos y estatutos. Porque las razones anexas nos dicen: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dice: hago misericordia. ¿Sabe por qué? Porque hay promesas en este mandamiento. Hago misericordia a millares de los que me aman. Y a los que no le aman, el mandamiento es claro: hago misericordia a los que me aman. A veces las personas preguntan: ¿cómo puedo amar más al Señor? Esa pregunta está mal hecha, en mi opinión. Y usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero yo voy a exponer mi asunto ahorita mismo. ¿Por qué digo que está mal hecha?
no es cómo yo puedo amar más a Dios. Es un mandato que yo tengo que amarlo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, con todas tus fuerzas. No puedo decir, Señor, ayúdame a amarte más. Es algo que yo debo demostrar por medio de vivir la palabra del Señor. Eso muestra mi amor a Él. Por eso digo que considero que está mal formulada. Pero por otro lado, nosotros debemos mostrar nuestro amor al Señor en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros como hombres y mujeres, alguien nos hace un gran favor y decimos, voy a estar agradecido toda la vida contigo, ¿cuánto más, mi querido hermano, por aquel que murió en la cruz del Calvario, el justo por los injustos? ¿No cree que nosotros debemos, aún en gratitud, decir, Señor, yo te amo con todo mi corazón? Lucho con vivir cada día, pero para eso tú me has dado tu Espíritu Santo, para que me fortalezca, para que me ayude, me recuerde tu palabra cada día. Amar al Señor es por medio de amar su ley, tenerla en alta estima, tomar su cruz y seguirle. Debemos recordar, mi querido hermano, lo que nos dice este mandamiento. No te harás imágenes. Involucra también, no es solamente, mejor dicho, huir de la idolatría, es mantener puro lo que Él ha dicho y ha establecido en su palabra, oponerse a todas aquellas cosas que son contrarias a Él y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él dice, yo hago misericordia a los que me aman, a los que guardan mi ley. Así que cada día de esta semana y de todos los años y de cada día que el Señor nos dé aliento en esta vida, es para honrarle y glorificarle en todo lo que hacemos. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu misericordia infinita, Padre, que podemos estar aquí, Señor, reunidos delante de ti, Padre, y poder ver lo que nos dice este mandamiento, Señor, que tú mismo diste, Señor, del monte Sinaí. Padre, no tener dioses ajenos delante de tu presencia. Padre, que debemos amarte a ti con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Padre, ayúdanos a nosotros a poder tener tu palabra, Señor, cada día delante de nosotros, presentes en nuestras vidas, para amarte como tu palabra nos dice. Padre, ayuda a aquellos hermanos que están pasando un tiempo difícil con su salud, o están pasando un tiempo de pruebas. Padre, por medio de tu palabra, dales esa fortaleza, ayúdalos cada día. Padre, y a todos nosotros, Señor, que luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa cada día, nuestra naturaleza caída, Padre, ayúdanos, Señor, a nosotros a cumplir en este mandamiento, no tener dioses ajenos y amarte a ti, Señor, solamente. Padre, gracias una vez más por tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.